Encanto de la montaña. Ha llegado la noticia. El padre adoptivo del teposteco es el siguiente que alcanzará las fauces del dragón sediento. Llegará con él a calmar la ira. Entonces su tiempo está ya medido. Tiene una luna para enmendar sus decires ocultos, para dejar a su hijo en manos del que habrá de ser su guardián. Después de esto, habrá llegado el momento de endonarlo a lo más sagrado. Así tendrá que elegir entre todo lo que rodea y llegar con los sacerdotes de cada dios para abrirle su corazón y pedir que acojan al hijo que lleva en su ser. Dejar su herencia marcada en esa entrega sin fin. Pasan los días y eterna se hace la aceptación de la luz que dejará en las sombras ocultas. ¿Qué decirle a cada dios? Para tal, adiós. Las sombras encogían la angustia que sembraba su extraño decir en los filtros de luz que emanaba de la noche quieta donde apenas asomaba su sombra. La luna tenue que seguía sus pensamientos, dándole rienda suelta a sus ideas y ocultando su mirar, le dejaba que abriera su corazón a los últimos instantes de las sombras quietas que rejuntándose mecían sus encantos en ese pasaje divino donde se sentía la angustia. Y así pedir a las fuerzas ocultas una ayuda para el que pronto partiría. Así las fuerzas debatían en el viento suave que mezclaba esa voz interna. Las plegarias elevadas yacían en el pensamiento del que estaba destinado a la marcha del valle de luz al valle del adiós. Así amaneció, en noches y días, y en cada día esa luna que se miraba pequeñita, grande se hacía en los días eternos que seguían a su adiós. Por fin llegaba el último día de la luna llena, y ésta, arrogante, se meneaba en las curvas del arroyo entumido que vagaba en su caminito al sendero de otro sol. Sin embargo, estaba dicho, endonaría así a su muy querido hijo, al Señor del viento, al Dios de las fuerzas. Pasaría su decir a él, y serían los minutos en sus días que la herencia del amor solemne dejaría a él. Después pensó en cambiar, y pensó en donarlo al Dios de la noche, para así brillar en lo alto de ese firmamento, y sería así el hijo más amado de ese reino, en las sombras de ese sol llamado teposteco. Sin embargo, cambió de parecer una vez más, dudó, pensó en su elección. De todos los dioses, ¿cuál sería el mejor para endonar a su muy amado hijo? Así llamó a su silencio y lloró en su soledad. Enjugó su calma y dejó que las fuerzas llegaran a él para así dejarlo con el más grande Dios, el de las plumas encendidas, el de la luz destellante, el del rojo solemne, el de brasas sublimes que arropan a la gran serpiente que guía los pasos de los astros plasmados de decires ocultos, y seguir así los destinos de los hombres que siguen su enseñanza en los templos sonados para hijos de reyes y hijos de sacerdotes, enlutados por la sangre preciosa que adorna su esfinge de linaje perfecto. Mas el hijo de él, sin sombra naciente, sin orillas marcadas por la luz de su origen, sin llanuras perfectas, ¿cómo decirle que el hijo, su hijo, el hijo tan amado por él, era de un nacimiento oculto donde sus brazos arroparon la minúscula llegada a las sombras, y allí ese sol fue su vida, y nació el cariño por todo, cuando su ser fue regalo de Dios a su mundo de extrañas existencias? ¿A quién endonaría a su niño? ¿A quién? Así se fue a su choza. Al llegar, dirigiéndose a su esposa que lo esperaba llorando, orando a sus dioses, y con ella a su hijo durmiendo en sus brazos, se acercó y le dijo: Es el último día de la luna que tengo. Es mi día para llevarlo al enmiendo de Dios. Entrégamelo.
afirmó en su desesperado momento. Ella, con lágrimas en los ojos, ya secos por el tiempo de ellos, dejó al niño en los brazos de él. Lo abrazó estrechándolo en su pecho y, sintiendo que el tiempo se hacía cada vez más corto, dio prisa a sus pasos y estos se encaminaban a la vereda conocida de su sagrado lugar. Caminó a prisa. El lugar estaba más cerca a cada paso y en su afán por llegar, tropezó y cayó rodando, ambos en forma dispersa. Cuando esto pasó, el niño se levantó más aprisa, se acercó a su padre y, pidiéndole que se levantara, le dejó acercarse, dándole su sentir. Le llevó a la sombra de su ocaso y le habló con su corazón. Le acercó a su pecho y le dijo: Hoy es un día especial. Las sombras serán el refugio de ambos. Dejaré de ser tu padre para que tu Dios asuma este mandamiento por obra de las fuerzas y tengas a bien su consuelo. ¿Cómo, padre? ¿Acaso tendré otro más que tú? Oh, padre, replicó el niño. Sí, estarás en su trono, que hoy también será ese padre que honrarás en las sombras, en los días, en tu silencio marcado. Y verás en sus ojos una luz diferente a la luz que has visto en mis ojos apagados por esta vida que está tan marcada por él. Sí, hoy es tu día. Verás a los dioses y con uno de ellos te dejaré enmendado a sus designios. Conocerás sus silencios en las noches hermosas de los astros de allá, de ese arco hermoso. Te cantará con las palabras más bellas que nunca otro ser escuchará. Serán tus tesoros, esas perlas de ellos que brillarán en tu ser. Cuando el Dios que te acoja deleite tu ser y te arrulle en las sombras de los hombres y seres que rodearán tu linaje. Sí, este es el día de ti. Vamos. Así se levantaron ambos y empezaron su caminata rumbo al templo sagrado, rumbo al lugar de los dioses. Cuando estuvieron al pie de la montaña sagrada, donde los ritmos de los aires orgullosamente entonan los ecos de miles de voces de pájaros entumidos y dejan que las aguas corran al capricho de los dioses, se maravillaron. Habían llegado en donde los designios cambian los destinos de los hombres y cobra rumbo la vida, prestada en el vaivén y capricho de ellos. Sí, mira. Esto le decía al niño, que asombrado miraba sin decir palabras. Sí, mira. Hemos llegado donde dejaré el enmiendo a él, para que guíe tus sueños y viva a tu lado lo que tú quieras decir. Así empezó a decirle. Cuando los suelos firmes se cimbraron, toda la tierra y las piedras rodaron sin que hubiera algo que detuviera su camino. El suelo se mecía como si se desmoronara. Los cielos y la tierra se juntaban en el aire, lo firme con lo suave. Las nubes de polvo vistieron de luto los cielos. Parecían dos tormentas despegándose en el horizonte. El miedo invadía todo. El niño, abrazándose a su padre, pedía su ayuda y él, con temor, lo miraba en silencio. De pronto, se calmó ese cielo de una espera mayúscula. Las luces se fueron atenuando y después en oscuridad se quedó ese sol tan brillante. Se quedó entumido en las sombras que fueron el adorno perfecto de ese día sin luz. No sabía nada de mí, replicaba en silencio a la voz de su niño, que asustado miraba la oscuridad que emanaba de ese cielo la luz, ahora triste y negro por las fuerzas de algo que ahogaba ese día. Los truenos sonaron, las trompetas enlutaban el llamado del aire y, entonando el silencio de la guacamaya que chillaba los tambores del miedo, que entonaba solemne la chirimía, en ese ausente llamado a la catástrofe que enlutaba al pueblo, el padre narró. Sí, escuchaba a lo lejos ese movimiento de todos en su afán por correr de los truenos y del viento que asolaban al pueblo. Sí, miraba mi entorno y en él
su fuerza erguida se formaba la silueta de ese viento sagrado que corría en formas caprichosas. En ese viento de muerte me tapaba los oídos y mis manos querían detener a ese todo. Y así en mis entrañas quise acurrucar a mi niño. Y así en esa noche de día me arrebató a mi niñito. Esas fuerzas del aire se lo llevaron tan lejos que mi voz se ahogó en la furia de fuerzas invisibles que aplacaron mi ser. ¿A dónde se había ido mi adorada criatura? Sí, hoy era el día de dejarlo a los dioses y se lo han llevado las fuerzas de ese viento malvado. ¡Oh, tragedia! Ahora mi tiempo se acaba y yo en ellos buscaba la respuesta en mi Dios. Comprendí en ese caos donde los árboles robustos caían sin piedad, los ríos dislocaban su camino conocido y la tierra brava rugía en sus entrañas, sacudiendo todo a su paso. Y mis pies temblorosos apenas se podían mantener en pie al azote de ese día trágico, donde era mi último día. Al estar allí, ante los míos, al mirar a mi alrededor, observaba a las rocas partirse y rodando desde lo alto, se desmoronaban a mi vista. Los ojos de mi ser también se encontraron sin fuerza. Se iban mis sueños. Al dejar mi encomiendo al mejor de los dioses. Y ahora, arrebatando mi niño, quién sabe a dónde esos aires se lo habían llevado. Así pasaron minutos trágicos, donde abrazado a un árbol lloraba mi tragedia. En medio de los remolinos que enlutaban a todito este valle, donde siempre transparente lo miré. Y ahora oscuro, muy negro, allí todo quedó. Cuando de ese caos, la voz surgió del corazón del remolino, y envuelto me cobijé en él, con el árbol en mis brazos. Arrebatado, fui volando entre todo aquello, y creí entonces en la furia del Dios de mi pasado. Así habló en ese torbellino de polvo y caos. Sí, habló y así escuché su decir allí. He aquí, hombre de los buenos días, donde las sombras acogieron en tus brazos a mi bien amado hijo, y en tus manos yo dejé que fueras el elegido de mi ser. Allí dejé a mi hijo, dueño de mis sueños, dueño de mi alma, dueño de mis ansias, dueño de mis más hermosos decires, donde en él sembré la semilla que dejaré en los hombres de tu tierra, y será en él la germinación de mi ser. En su ser latente lleva mis símbolos, lleva mi sangre, lleva mi don, que seguirá las rondas de las estrellas, que verán en sus sueños cuando quieran dejar su voz que en mí resuene. Será mi ser en él, que tome fuerza en sus manitas que dibujarán mis sueños, y los sueños del lugar que elegí para él. Tú, Padre, Padre de sus días de infancia, donde rodaron sus primeros sueños y cobijaste a su ser entre las caricias invisibles que fueron mis más grandes suspiros. Al tenerlo contigo, ahora que vas a tu viaje y endonado lo dejas a los dioses sagrados de tu decir, heredado por los tuyos, he decidido venir y decirte que el momento ha llegado. Él me pertenece, es mi hijo, y por tal motivo, inmortal ha de ser para los ojos humanos que mirarán en sus ojos esos rasgos de mí.
Ningún dios de tu haber será el que le guíe los sueños y le arrulle en su ser. Yo, Dios del aire y del viento, yo, su padre soy. Así concluyó. El trueno cubrió ese todo. Las luces del astro que apenas asomaba su luz se oscureció y la noche más negra se tornó. Nuestros ojos apagados por ese aire enrarecido quedaron. En mi ser encorvado de miedo cimbró mis entrañas y después todo en calma volvió. No entendía todo ese caos. ¿De dónde había caído? No entendía lo que pasaba en el cielo oscuro. Parecía apagado y la tierra tronaba en sus entrañas como si el fuego de ellas despertara de un sueño. Y temblara el todo en un caos final. No entendía. Todo parecía caótico, infernal. Nunca visto en mis largos años de calma total. Apenas me estaba recuperando. La voz de ese trueno se asomaba otra vez y mis ojos cerrados, acurrucados, me dejaban acorralado en las fuerzas de ese caos total. La voz entonó las palabras más fuertes que ahogaron mis sentidos y al parecer ya mi voz no salía de mi pecho. Y solo sintiendo pude entender que allí estaba ese Señor, el gran Señor de los vientos. Otra vez su voz, otra vez su ruido, otra vez Él. Pero ahora mi niño a su lado. Una gran emoción se apoderó de mí. Él tenía a mi niño. Al fin suspiré. Estaba con él. Y así escuché a ese Dios. Él ahora te mira con la hermosura de su alma, y mi voz ha escuchado, y he roto su ser en mi afán por venir a su encuentro de ahora. Te diré, Él será el Señor de los aires, el Hijo del viento, el Señor de las alturas, donde vivirá en mi ser como el Hijo del viento. Mas esto dirás a los hombres que están en el templo de ellos, y les dirás que será en él que les hable, y mi voz caminará en su ser como las venas de vida que rigen el todo, y seré en su ser el que eternamente les llegue a hablar en la lengua de los dioses de aquí. Eso quiero que lleves a los que ahora con temor rezan a sus otros dioses, los que alimentan sus templos. Escuchaba. Todo era tan real ante mis ojos que lo único que hice fue decir: ellos no me creerán. Son sacerdotes y yo solo soy un hombre que tiene a un hijo llamado Teposteco. La voz del trueno surgió nuevamente y así se escuchó. La señal estará en tus manos. Ve y dicta mi mensaje ahora. Les llevarás este bule, y hasta que ellos lo tomen lo abrirán. Mas solo en ellos estará mi decir. Ahora lo sabes. Tú y tu hijo la verdad han escuchado. Y así concluyó en su adiós. Cuando esto pasó, el viento cesó. La tierra nuevamente aplacó esa ira, y las aves temerosas, apacibles, se posaron en ese caos de viento. Mas ahora en mis manos estaba una enmienda que tendría que cubrir, y mis días estaban contados. Era mi último día en mi lugar, y ahora sin sol, las sombras fueron pasando. Parecía que al sol se lo habían tragado otras fuerzas extrañas, y solo en trozos miraba al astro que majestuoso reía con esa brillantez. Y mi niño, con su carita de asombro, me decía con su expresión especial: ya sus ojitos de antes enterrados estaban, ya eran otros,
porque al mirarme me decía en silencio palabras que nunca antes había escuchado de su voz infantil. Me decía con sus manitas un lenguaje secreto, donde su ritmo hacía retumbar a los aires y estos pasivos acariciaban su rostro. Y así en sus ojos miré por primera vez a los ojos de Dios. Me incliné y lo abracé. Lo abracé con tal fuerza que sentí que mis temores le pasé, mis angustias, mi alegría y mi ser entregado a mi niño, que asombrado miraba solo eso. Miraba al entorno, mas la verdad ya se asomaba en torno. Ya irradiaba la dulzura de un Dios en su entorno pasivo de grandes anhelos guardados. Al terminar de abrazarlo, me tomó con sus manitas y cerrando mis ojos me dijo: Aun cuando ahora sé que Él es mi Padre, un gran Dios, Él está lejos y tú duermes a mi lado. Me escuchas y ves mi risa, acompañas mis sueños y despierto te veo, y son tus rezos mi vida y son tus brazos mi sol. Y aun cuando sé que soy en tu vida un extraño, nunca he sido un extraño en ti. Tú mi esclavo has sido desde mi remota niñez, cuando saltaba en tu lecho y brincando me dibujaste el sol y la luna. Conocí ese cielo de tu ser. Solo en ti conocí esa fuerza de lo que ahora jamás arrebatado será. Ni un Dios arrancará de mis sueños lo que me dejaste en mis días de sol. Contigo aprendí a jugar en la noche. Así, con el ramillete de estrellas escogí la mejor y sentí que arrancabas a esas lucecitas del firmamento. ¿Y cómo? ¿Entonces diré que Él me las dio? ¿A ti fue a quien vi jugar en mi lecho y sentí las ramas curvearse entre mis subidas a ellas y sentí tus brazos recogiéndome en los aires? Y Él nunca vio mis sentidos jugar como tú, que has contado mis años y me dejaste reír en las noches infinitas donde he corrido el atajo de mis padres de largos años, de largos y blancos cabellos. Deja que sienta mi distancia en sus sueños y aún en mi sonrisa a ustedes verá, los que alimentaron mi ser. Así escuché de mi niño su voz. Era un consuelo a mi angustia. Después de esa reflexión, tomó mi mano y en la otra me puso el bule y me dijo: ¡Vamos! Aún es de día. Podemos cambiar el destino. Ya la voz de mi padre. El viento me ha dicho que ahora empiece a recoger las piedritas más negras, las que llevaré a mi travesía al Valle de Muerte, donde seré yo el que vaya a enfrentar ese dragón malo, donde estará ese nombre grabado allí. Bajamos lento de la montaña sagrada y su encanto sentí. Estábamos ambos en la caminata por delante de esta, cuando pudimos ver el caos de los árboles y piedras, todas atravesadas en el camino. Parecían todas las veredas perdidas, sin rastro, y así siguiendo nuestros sentidos, nos encontramos con un sacerdote inclinado, sin moverse, y acercándonos, lo movimos. Este nos inmutó. Pareció ajeno a nuestra presencia, y sin más le dije: «Traigo un mensaje, escúchame». Me incliné más cerca de sus oídos y con voz muy bajita le susurré: «Es un mensaje de un Dios. Este caos es porque Él ha llegado». Así fue que Él se levantó y dijo: ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? No le contesté, y al verlo con curiosidad, lo tomé de los hombros y lo sacudí. He hablado con él y su mensaje me dio para ustedes. ¿Cómo? ¿Hablaste con un dios? No es posible. Entonces le respondí: tengo algo para ustedes. Llévame con el sacerdote que tenga que recibir esto. Al verme delante de él, con el bule en mis manos,
Él se levantó y apresurando sus pasos, me condujo con los demás. Y cuando llegamos, ellos oraban espantados. Todos sollozantes entonaban cánticos solemnes en sus bulliciosas voces, delirantes de oraciones para nuestros dioses. Mas cuando él se acercó a uno de ellos, le dijo algo en su oído y voltearon hacia mí. Incrédulos se acercaron y me preguntaron: ¿dónde dices haber visto a tu Dios? Entonces les contesté apresuradamente: yo iba a la montaña sagrada, a la montaña de luz, a endonar a mi hijo único, llamado Repostón. Ya que hoy por hoy me toca ir al encuentro con el dragón. Es mi lugar en el que tomaré. Es mi último día en el lugar del sol. Así que muy temprano salí con mi hijo en brazos a endonarlo a uno de los dioses. Pensé en el dios del sol, en el dios del fuego, o en el dios de las estrellas, o en la serpiente emplumada, en los dioses más hermosos para mi hijo. Pero aún no llegábamos a la cima de la montaña cuando llegó ese viento con truenos y las voces del cielo bajaron hasta nuestro lugar, llenándolo todo. Era el fin. Allá en la montaña el sol se apagó. El día en noche se transformó. Todo cayó en un caos divino. Solo el cielo tronó y allí fue que sentí al Dios de nosotros, al Dios de ese aire, a Hécatl. Sí, él allí enrollándonos en el remolino de sus aires, meneó nuestras almas, las envolvió en su todo y las hizo su presa. Nuestras almas enclavadas cobijaron su ira. Su tempestad pude ver, su fuerza, su ser. Eso fue lo que vi. Y arrebatándome a mi hijo, se lo llevó entre sus aires, quitándome las fuerzas. Ya no supe más. La noche cubrió mi dolor y la angustia apresó mis sentidos. Y así pasé tanto tiempo en sus entrañas que al final de ese caos me devolvió a mi niño y con él el mensaje que ahorita diré. Todos guardaron silencio. Me miraban incrédulos, como si buscaran la mentira en mi mente. Y yo, sin otro aliento más, por la prisa que había o por la salida al valle de muerte, se los dije con prisa esto, sacándolo de mi ayate y mostrándolo. Le entregué el bule apreciado que el dios del viento me dio. Todos, mirándolo, no creían que hubiese un mensaje allí. Eso pude sentir en las expresiones que mostraron cuando cada uno miró mi silencioso tesoro que tendría que dejarles a los sumos señores, elegidos por Dios. Cuando pude sentir la ironía de su ser, sentí coraje. Y entonces lo que hice fue lanzarlo. Sí, lanzarlo al suelo por enfrente de ellos, rompiéndolo todo en pedazos pequeños. Así vi que al romperse, de su vientre surgieron pedacitos de piedras negritas como de obsidiana. Y todos asombrados vieron ese hecho y sin más, uno de ellos repuso: ¿esto te dio el dios de los vientos? ¿Esto? Bueno, tal vez, pues sí, sea eso, las pepitas del bule aquí no son negras. Y tal vez en su campo los bules son de pepitas distintas a las nativas de aquí. Y otro más repuso: y dime, ¿qué hay en esas pepitas de diferente color? ¿Acaso están sus palabras allí? ¿Son las palabras de un dios sagrado como él? ¿Qué has visto hoy en ti? Se hizo un silencio entre ambos. Era verdad. Las palabras de él no estaban allí como él lo había anunciado. Estaba turbado.
El día estaba demasiado extraño. Empezaba a sentir la agonía de mi alma por una respuesta a mi tragedia escrita por el destino que así escrito me marcaba. Entonces mi niño escuchaba atento lo que explicaba a ellos. Me dejó y corrió hacia las pepitas distintas y recogiéndolas entre sus manitas, las tomó y las aventó hacia el aire, y estas, rociándose en ese aire, empezaron a girar en el torbellino de antes. Y la tierra sacudida se volcó entre las ruinas de ellas y sacando de sus entrañas a los árboles gigantes, arrebatándolas del suelo, los giró en sus aires, rompiéndolo todo. El silencio en aullidos fortaleció a la nada, y el cielo cimbrado rompió el temor. Y salieron así las palabras más sabias que envolvieron a los aires en un todo celeste. Yo, que estaba temeroso, me apresé en el suelo, y cimbrándose, me dejaba temblando como en las aguas turbulentas de los arroyos furiosos que arrebataban la vida por caer al precipicio de ese enmiendo. Sí, de ese enmiendo llamado de las fuerzas celestes. Mas todo sellado estaba. Nadie se podía mirar entre tanto trueno y viento, y así se escuchó la voz del Señor de los aires remosos, los que traen caos y vida, los que hablan en lengua materna, y se sella a los seres que inmortales serán en la tierra del hombre. Así escuché entre los sumos señores de la corte celeste, los elegidos por dioses y cultivados para ellos, la voz de ese viento. Y he aquí mi mensaje. Él ha venido con mi hijo. Ese niño es el hijo del viento, de Hécatl, al que le heredé mi linaje, al que en su tierra nació para escuchar esta mi voz. Y en su voz, esa herencia de mí escrita en los vientos sonará en los tiempos y llenará estos huecos que brillarán en la noche, en las luces de lo alto, y serán el sendero que iluminará a los dioses de mi tierra del viento. Y vivirá entre ustedes, aun cuando sea mi hijo. Dejará mi soñar en ustedes, y vivirán hoy con él, por los siglos eternos. Mi gran don se lo doy. Oh gran hijo teposteco, hijo del viento, tu lugar te lo doy. La tierra también es tuya, el viento es tuyo. Las estrellas de este cielo hermoso es tu regalo también. Mi coro de voces en tu aliento lo dejo, y será mi forma desde hoy tu vestuario en la tierra de Dios, en la tierra del chinero, en la tierra de los hombres, en la tierra del aire. Solo eso pronunció, y el trueno agrietó el todo, y caí inconsciente a los pies de esa tempestad marcada por la ira del cielo. Al despertar de ese caos, lo primero que hice fue buscar a mi niño. Y cuál sorpresa había. Él no estaba. Mi niño, grité desesperado. Y solo el silencio hizo eco de esos gritos dolientes. Así, sin más, los sacerdotes de miradas solemnes me rodeaban en el suelo. Es cuando uno de ellos me dio la noticia. Tu hijo, el hijo del viento, va rumbo al valle sagrado, al encuentro de un dios, al encuentro del fuego negro, al encuentro del gran señor de la noche. No, ¿por qué él? Grité. Uno de los misteriosos sacerdotes con su voz serena repuso. Hace 5 soles partió, y hoy el humo negro caerá en ese valle, y solo el humo blanco reinará en los cielos de los valles, rociado por la voz del Señor, el Señor Padre de tu hijo, el gran Dios del viento, Hécatl. Así escuché.
Quiero ver, Musité. Quiero ver ese humo blanco. Vamos, levántate. La noche ya empieza y el gran sol de tu hijo está por llenar este valle de él. Así empecé a mirar en mi niño la herencia de su padre el viento. Lo habría cambiado todo por seguir en sus sueños, corriendo en el viento, alcanzando una estrella y buscando un nidito donde en secreto pudiera guardar la sonrisa de mi niño querido para su padre el viento.